Conclusiones. Por medio de la aplicación de conceptos de la teoría de la imagen de Ernst Hans Gombrich, se logra cotejar algunas de sus ideas, estableciendo las relaciones entre estas y profundizando en el proceso de construcción de las obras de arte de Salvador Dalí y de Marcel Duchamp que seleccionamos para realizar esta investigación. El concepto de imagen es plural, lo cual da lugar a una indefinición del término que en este caso logra mayor precisión al abordarlo desde la perspectiva de la imagen visual. Para reflexionar sobre el concepto de imagen es necesario adentrarse en el proceso histórico de su generación. En este trabajo nos centramos en la perspectiva basada en las categorías formales de la representación visual, que surgió de las llamadas teorías del iconismo visual o puro visualismo fundadas a mediados del siglo XIX. La obra de arte alude al concepto de imagen, a su uso, así como al estilo y modo de vida, de tal manera que tiene una función múltiple en su forma y apariencia. Así lo señala Gombrich al demostrar que la situación social influye en el desarrollo del género. A la vez precisa que existe una finalidad para la producción de la imagen, que en el caso del surrealismo se relaciona con el psicoanálisis y con la salida de situaciones personales y necesidades emocionales. Lo anterior logra demostrarse a través de la interpretación de las obras de Salvador Dalí en cuanto a la ubicación en el contexto histórico y cultural que le correspondió vivir. En el caso de Marcel Duchamp, es necesario subrayar que la etapa de elaboración inicial de sus obras surge en el contexto dadaísta y su consolidación se relaciona con muchos de los propósitos surrealistas por diversos motivos. Asimismo, en su intención dominante, la obra de Duchamp sigue muchos lineamientos de la presentación y proyección renacentista, como queda demostrado al relacionar sus bocetos preparatorios con los dibujos y proyectos de Leonardo da Vinci y, en segundo término, adopta influencias de los dibujos de máquinas de la era industrial, como corresponde a su tiempo. Gombrich admite como único cauce para la interpretación iconográfica y por tanto como único nivel de significado de la obra la intención consciente del artista. Recordemos que es un especialista en psicología. Además desenmascara las teorías de la interpretación basadas en el psicoanálisis y en la valoración del papel del inconsciente en la creatividad. Por tanto, solo es posible el estudio del significado intencional, o la idea de que una obra de arte significa lo que el autor pretendió que significase y que es esa intención la que el intérprete debe hacer lo posible por averiguar. De ahí que, siguiendo el pensamiento de Gombrich, se acude a la distinción entre significación e implicación. Una imagen solo tiene un único significado, aunque es portadora de todo tipo de implicaciones, entendiendo por implicación todo posible cambio de significado o proyección de alguna significación suplementaria, que en realidad no viene dada por el objeto. A partir de la observación, Gombrich inicia el análisis e interpretación de la obra de arte, así como de los nexos y relaciones que se establecen con el contexto sociohistórico y cultural. Al ejercer nuestra capacidad de observación, nos basamos en nuestras experiencias previas, de la misma forma que la mirada del artista busca enseñanzas anteriores, aunque al analizar la imagen es necesario conjuntar los aspectos que derivan del uso de la literatura y del psicoanálisis freudiano en ambos artistas, Dalí y Duchamp, para dar pie a la comprensión de sus obras. Sin embargo, al momento de buscar el significado en su nivel más profundo, la forma de exteriorizar el pensamiento a través del signo resulta importante para la interpretación de la obra y los conceptos de Gombrich no la proporcionan. En la presentación de la obra existe una manera de comenzar la explicación por medio de la relación de la forma en que se ensamblan y se conectan los diferentes elementos. Sin embargo, para adentrarse en la interpretación del signo, se requiere diferenciar entre significados denotados y connotados, en la multiplicidad de códigos y en el idiolecto estético que corresponden a un método diferente de interpretación. Los símbolos se ordenan en sistemas conscientes, canónicos, pero su vida interior sigue latiendo bajo esa ordenación racionalizada, pudiendo así aparecer en un momento. La simbolización en Dalí es continua, en cuanto que se ocupa de ciertos signos de manera permanente en sus obras. Sin embargo, es imposible afirmar que por ello se trata de una simbolización estática. En cambio, se vuelve directa,
y a la vez trascendente al relacionarse en forma directa con aspectos de su vida. Mientras que los signos se centran en el mecanismo y las estructuras en movimiento, carecen de movimiento propio y aluden a la sexualidad debido al recurso comunicativo de la experiencia humana, la convergencia del placer y la emoción en un extraño mecanismo de conversión se ejemplifica a través de las obras de Duchamp. En el caso de las obras de Dalí, el código general es la sexualidad que subyace explícita o encubierta, pero que en todo momento está angustiada o petrificada de miedo ante la impotencia que en diversas situaciones se muestra imposible de superar. En las obras de Duchamp se parte de un código cuyas reglas parecieran invisibles y sin embargo implican una mecánica que oculta la sensibilidad y una fuerte carga de sexualidad. Ambos artistas demuestran por medio de sus obras su cercanía con los conceptos de Gombrich, pero solamente en términos generales y amplios. Sin embargo, requieren de acercamientos minuciosos a través de conceptos semióticos al momento de profundizar en su comprensión. En las propuestas de Gombrich se encuentra la noción de progreso artístico y sus consecuencias, y más aún, nosotros subrayamos que esa transformación permite entender la evolución del arte contemporáneo. El estilo, como expresión del modo de vida, resulta un criterio aplicable debido a que condiciona nuestra respuesta al arte, crea un nivel de expectativas basado en nuestros hábitos perceptuales o en la tradición, establece coherencia formal, que en el caso de las obras de Dalí y Duchamp se traduce en un lenguaje estético novedoso que obliga al espectador a elaborar una manera de aprendizaje de un estilo personal basado en las complejidades de un contexto sociohistórico y cultural específico y rico en posibilidades creativas. Por último, los recursos de análisis y los ejemplos basados en las obras renacentistas, al aplicar la teoría de la imagen de Gombrich, agregan la posibilidad del seguimiento de la tradición y mantienen el sentido de continuidad en relación con los valores y fundamentos de las obras de arte a través de la historia. Dentro del análisis de Gombrich existen tres factores fundamentales para lograr la interpretación. El primero se refiere a la percepción visual. Esta implica la reunión de varios aspectos dentro de la psicología de la percepción, como son la contemplación, la observación, el recuerdo y la ilusión, acciones que se realizan por parte del artista y que nosotros consideramos también aplicables al espectador. El siguiente elemento es la representación visual, que tiene una historia y un proceso que implica a la creación y a la percepción de lo que llamamos parecido naturalista de la obra de arte y que deriva en la ilusión. La ilusión se logra a través de la psicología de la percepción, de tal manera que el artista pinta su percepción del mundo con todas sus experiencias pasadas y aprendizajes. Para explicar estos conceptos se recurre a la historia de la percepción visual desde Platón, que culmina en uno de los placeres del arte, el paso entre la ilusión y la realidad. De tal manera que el arte es el camino para comprender los problemas de la imagen desde el punto de vista histórico y filosófico, así como en el uso político de la imagen y su lugar en la experiencia sociocultural contemporánea. La teoría ilusionista del arte, a la cual se adhiere Gombrich, implica el hecho de que ante una pintura el receptor reacciona como si se tratara de algo real y que es imposible que sea consciente de la ficción y de su contenido. En el caso de Dalí, su pintura se caracteriza porque se sirve de las técnicas del realismo ilusionista más convencional. Crea visiones insólitas e inquietantes con las que busca asombrar al espectador, así como exhibir su propia psique. Las obras de Duchamp giran en torno a conceptos sobre la mujer y la relación con la pareja, a través de un complicado engranaje semejante al de las máquinas renacentistas. En el caso de la pintura de Salvador Dalí y de Marcel Duchamp, en algunos de los aspectos mecánicos de su obra, sus nexos se encuentran relacionados con varios de los conceptos renacentistas, lo cual resulta contradictorio si consideramos el espíritu vanguardista y rebelde de los movimientos surrealista y dadaísta respectivamente, de los cuales fueron representantes destacados. Un rasgo esencial de la ilusión es que el sujeto crea que no se está realizando ningún trabajo de interpretación, sino que se introduce al mundo como si fuera real. La ilusión, de acuerdo con Gombrich, consiste en creer que solo una interpretación es posible, que la imagen lo es de un único y determinado estado de cosas.
En última instancia, la ilusión permite que los signos se hagan tan transparentes que a través de ellos se penetre al mundo. A partir de los maestros del arte en el Renacimiento, que fueron grandes artistas y grandes ilusionistas, muchos años después, Salvador Dalí compartió la creación de la ilusión. Logró dominar los efectos de la representación, pero además lo consiguió provocando asombro. De ahí se concluye que la identificación de las imágenes de Dalí y su explicación en los textos es parte de la iconografía, mientras que las interpretaciones más especulativas se relacionan con problemas iconológicos más que iconográficos. Para lograr la interpretación de las obras de Dalí, es necesario tomar en cuenta las ideas que formaban parte de su contexto filosófico, así como sus nociones sobre el inconsciente por medio del psicoanálisis freudiano. Al relacionar las expresiones artísticas de finales del siglo XX con el uso de las imágenes, éstas se explican frecuentemente y de manera muy amplia como reflejo de la época o como resultado del estilo de vida en el capitalismo tardío. Asimismo, se les concede a las imágenes una interpretación de su función social con base en los avances tecnológicos recientes, la condición del mercado del arte que demanda ese tipo de obras con tales imágenes, y por último se argumenta que esas obras artísticas reflejan un momento preciso en las sociedades posmodernas. Las etapas de creación de las obras de Dalí se relacionan con el contexto histórico y cultural del surrealismo, así como el papel predominante que desempeñó en el mencionado movimiento artístico a través del método paranoico crítico. Esto se hace evidente en las obras La persistencia de la memoria y Metamorfosis de Narciso, mientras que Duchamp hace énfasis en la mecánica y en el paralelismo elemental como la sistematización de su concepto del movimiento que se traduce en sus obras El Gran Vidrio y Molino de Chocolate número 2. Las semejanzas entre Dalí y Duchamp se relacionan con su concepto de libertad y de sexualidad, así como su destacada participación dentro de los movimientos surrealista y dadaísta respectivamente, de manera profundamente racional y subjetiva, tomando de sus condiciones emocionales y psíquicas buena parte de su inspiración. Sus maneras distintas de abordar los movimientos vanguardistas a los cuales pertenecieron, Dalí a través del rompimiento con Breton y por su parte Duchamp debido a una decisión personal de abandonar la vanguardia por motivos de coherencia artística. Ambos buscan legar con claridad y explicar con precisión sus intenciones al trabajar sus obras y para ello complementan la interpretación de las mismas por medio de textos literarios, explicaciones, poemas o anotaciones. Tanto Dalí como Duchamp crean misteriosas obras y objetos de arte que tienen en común la preocupación por la relación de pareja y un concepto diferente de la mujer que se acerca a las concepciones contemporáneas. Es decir, la imagen de la mujer deja de ser pasiva y expectante para convertirse en activa e incluso agresiva, criterios que anticipan la imagen de la mujer en la sociedad posmoderna. Por lo tanto, al responder sobre la vigencia de las ideas de Gombrich en la interpretación de dos artistas destacados de la vanguardia histórica, podemos concluir que si bien existen algunos conceptos cuya validez se refuerza y se aplica para la comprensión de las obras, en términos generales, a través del concepto de percepción visual, el concepto de ilusión, de naturalismo e imaginación y de realismo en cuanto a técnicas y percepción, así como su concepto de crítica y de estilo artístico. Sin embargo, en cuanto se requiere mayor precisión y relación en la interpretación de las obras de arte, estos conceptos resultan insuficientes, debido a que no permiten abordar con profundidad los elementos relacionados con las obras vanguardistas y adentrarse a fondo en el verdadero sentido de su significado.